Buenas tardes, estimados amigos. Les habla el doctor Boris Garro, reumatólogo. Estamos en la frecuencia modulada 95.5 de Radio Exitosa. Como todos los jueves a las 5 de la tarde vamos a hablar sobre temas de reumatología. Este día conversamos con el doctor Armando Macé para hablar pues sobre lo que es el dolor de espalda. Pero el dolor de espalda es un problema muy frecuente. Como ustedes ven, esto le da a jóvenes, le da a pacientes mayores, adultos y adultos mayores. Pero especialmente hay un grupo de pacientes jóvenes que sufren también de este tipo de dolor de espalda. El problema es que ellos se automedican o se van a una farmacia, le dicen que tomen un medicamento y con eso andan y están varios años y están sufriendo con este problema. Pero en realidad hay pacientes que con este problema de dolor de espalda pueden ser que sean portadores de una enfermedad que se llama, en un estadio muy avanzado, un estadio de muchos años, que se llama espondilitis anquilosante. Pero también hay un cuadro que uno puede detectarlo muy tempranamente cuando los síntomas están apareciendo y que se llama, o lo llamamos, espondiloartritis axial. Entonces voy a explicarles bien esto de qué se trata, porque muchos deben haber escuchado que la espondilitis anquilosante es un problema pues de que la columna se pone rígida, dura, ¿no? La cabeza se va hacia adelante, ¿no? Uno no puede ni agacharse, ¿no? El mejor ejemplo lo ponía el doctor Macé cuando decía, tú te ves 50 soles en el suelo, quieres agacharte y no vas a llegar, ¿no? Porque lo tiene rígida la columna. Eso es lo que da esta espondilitis anquilosante. Y lo peor es que cuando te dan en la parte de la columna del cuello, cuando quieres rotar, no puedes. Tienes que voltear con todo el cuerpo como un robot. Entonces, todo este daño puede generarse por esta enfermedad. Pero no solo es que te pone rígido y muy dura la columna y el cuello, ¿no? Sino que también puede darse artritis, ¿no? Te puede dar artritis en la cadera, en la rodilla o tal vez en el tobillo, ¿no? Generalmente es en miembros inferiores, pero también puede ser en las extremidades superiores. Entonces te da artritis. Te puede dar, ¿qué más? Te puede dar también que el ojo rojo, pero es un ojo rojo que si tú no lo tratas te puede dejar ciego y le llamamos la uveitis anterior aguda, por ejemplo. Esa es la parte que está relacionada con esta enfermedad. Entonces tiene varios síntomas que pueden acompañar. Pero especialmente les quiero hablar de la parte que empieza antes de que llegue a ponerse rígida toda esta columna en un grupo de pacientes. Y como tienen que saber, los pacientes jóvenes cuando de vez en cuando llegan a la consulta, dicen, pues no, pues es un reumatismo, es de pacientes mayores. No es así. Tenemos enfermedades reumáticas en niños, en adolescentes, en jóvenes y por supuesto en mayores. Entonces, este problema de dolor de espalda, pero de tipo inflamatorio, justamente da a jóvenes y más o menos alrededor de 30 años, un poco menos. Principalmente allí empiezan estos problemas. Y yo les quiero contar cómo es este paciente, cómo es la historia. Generalmente, como le dije, es joven, es en su mayoría hombres, pero se ha visto que mujeres también en esta etapa pueden ser tanto hombres como mujeres casi igual, que tienen un dolor en la espalda. Puede ser la espalda baja o en el cuello algunos, o en la espalda media o en la espalda en general. Sienten cuando están en la mañana, se levantan, sienten rigidez, ¿no? Levantan y sienten que la columna la tienen tiesa, dura, ¿no? Tienen que moverse, flexionar un poco, hacer un poco de ejercicio y con eso recién se suelta un poco la columna, ¿no?
Y esa rigidez es muy característico. ¿Qué más nos cuentan los pacientes? Nos dicen que cuando están dormidos, ¿no?, ya en algún momento quieren cambiar de posición, les cuesta, ¿no? Les cuesta girar así estando echado o cambiarse de posición porque tienen esa rigidez y muchas veces dolor. Entonces hay dolor en la noche, no los deja dormir, hay esa rigidez, ¿no? Y ellos, muchos dicen, prefieren estar despiertos ya o haciendo cosas para no tener esta sensación. Y esto lo tienen en las mañanas o en las noches. ¿Cómo es que ocurre con este dolor? Este dolor de espalda es característico. Miren, cuando está en reposo o está echado, duele más, es peor, más rígido, dolor. En cambio, cuando empieza a hacer sus actividades, moverse, hacer un poco de ejercicio, mejora un poco, ¿no? Mejora, se suelta más. Ese es el tipo de dolor de espalda que lo llamamos inflamatorio. Entonces es muy importante entender esta parte, ¿no? Yo muchas veces les he hablado de que este dolor inflamatorio es diferente al otro dolor que le decimos mecánico. Mecánico es al revés. Muchos pacientes me han ido y me han explicado que han entendido muy bien. ¿Y lo mecánico cómo es? Mecánico es, me agaché mal, levanté un peso en mala posición y me dolió la espalda, pues la columna, ¿no? Entonces yo me voy a descansar, a reposar, hago un poco de reposo, mejoro. Es mecánico. Quiere decir que hubo una causa externa que me obligó, hubo una contractura, dolor, pero que con el reposo, con esto, mejora. Ese es un dolor mecánico. Entonces ese dolor es diferente, es diferente. En cambio, este dolor del que estamos hablando es inflamatorio. Y no solo es que afecta esa parte de la columna, sino muchos van a decir también que tienen dolor en la nalga, en los glúteos, en uno o en otro, en uno una vez, en el otro, en los dos puede haber dolor. ¿Y por qué es esto? Porque en los glúteos hay unas articulaciones grandes que se llaman sacroiliacas. Entonces esas articulaciones se inflaman en esta enfermedad y por eso es que hay dolor en toda la espalda baja. Muchos de los pacientes dicen que esa parte de espalda baja le dicen cintura, pero esa es la espalda baja, es la que se inflama y causa este dolor. Entonces miren, cuando un paciente tiene este tipo de dolor de espalda, tiene que ir con un reumatólogo. ¿Por qué? Porque puede ser que esté teniendo esta enfermedad que nosotros le llamamos espondiloartritis axial. Ese es un tipo. El otro tipo es espondiloartritis periférica. Cuando ese tipo de enfermedad, pero va más con artritis en manos, en qué sé yo, en rodillas, en otras partes, ¿no? O tendones inflamados por muchos sitios. Y la unión de los tendones al hueso, que se llama entesis, también eso es muy frecuente en este tipo de enfermedad. O sea, cuando gente dice que me duelen los talones, se me han hinchado los tendones de Aquiles, las plantas, tengo dolor, y que tiene dolor de espalda así inflamatorio, casi es muy seguro que pueda ser esta enfermedad. Claro que cuando un paciente con estas características llega a consulta, entonces por supuesto vamos a buscarle también otras causas, ¿no? Pero a lo que voy es que hay que buscar de esta forma este tipo de enfermedad, porque ahora es fácil diagnosticarlo, ¿no? Se diagnostica. Se tiene que usar dos cosas importantes en esto. Lamentablemente, a veces el costo es un poco mayor, pero ahora hay muchos sitios en donde pueden hacerse. Solo que hay que saber pedir y saber exigir qué tipo de examen se tiene que hacer. Es decir, para este diagnóstico temprano necesitamos hacer un estudio de resonancia magnética nuclear. Pero este estudio tiene que ser pensado en buscar inflamación. Porque ustedes mandan una resonancia magnética nuclear de sacroiliacas, le mandan, y a veces no le hacen las secuencias. Las secuencias se llaman los tipos de
de imagen que te envían cuando uno manda el estudio, ¿no? Entonces, tiene que ser unas secuencias especiales que nosotros le llamamos STIR, ¿no? Y que muchas veces pedimos con contraste porque así vemos que hay inflamación. Buscamos inflamación en las vértebras y o en las sacroiliacas. ¿Se acuerdan que les hablé? Las articulaciones grandes en los glúteos. Bueno, eso es lo que se busca en las resonancias magnéticas, pero tienen que ser unos cortes especiales para que uno pueda encontrar. Si uno no busca eso, le van a decir negativo, no hay. Y si uno se conforma, no puede ser, porque lo que manda es la clínica. Si tu historia con el paciente y tu examen físico te dicen que va por ahí, tienes que ver que algo está mal, algo no concuerda. Probablemente no le han hecho lo que tienen que hacer o no ha sido hecho para que uno revise ese tipo de diagnóstico. Entonces, esa es una forma en que se tiene que detectar tempranamente. ¿Qué es lo que sucede cuando uno ya busca espondilitis anquilosante? Miren, para nosotros poder decir que tiene ese diagnóstico, uno de los criterios significa que debemos tener una radiografía de sacroiliacas en donde ya se vea cambios de grado 2 en sacroiliacas, en ambos sacroiliacas, en la derecha y en la izquierda. ¿Pero eso qué significa? Que ya el daño tiene que haber sido grande hasta que ha llegado a verse en la radiografía. Entonces, generalmente, ¿cuándo ocurre esto? Cuando el paciente que ya tiene espondilitis anquilosante, que es el primer caso que les dije, que ya tiene rígida la columna, las sacroiliacas, la cabeza se ahí, no puede ni mover, se mueve como robot, ¿no? Aparte de las otras sintomatología que le dije, ¿no? Como artritis. Entonces, esos pacientes, ya para ver en la radiografía esos cambios, deben haber pasado pues 7, 10 años. Entonces, el paciente realmente se le diagnostica después de mucho tiempo. En cambio, ahora yo les estoy hablando de cuándo detectarlos tempranamente. Ya en el 2007, nosotros fuimos a entrenarnos en un centro en Berlín, en un hospital Charité, que es uno de los centros de referencia mundial en este tipo de enfermedades. Ya en este tiempo nos entrenaban a ver cómo es que se tiene que ver en la resonancia, cómo es lo que se tiene que ver en los pacientes, buscar. Y realmente cuando uno empieza a buscar, hay muchos pacientes que tienen esta condición. Hace 2 años volvimos al centro para actualizar en estos conocimientos, en donde cada vez uno va detectando más tempranamente este tipo de procedimientos. Pero ¿qué es lo importante de esto, lo fundamental? Porque ¿de qué sirve de que pueda detectarlo temprano si no tengo algo con qué tratar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo ya logro diagnosticar con esto, menos mal ya tenemos guías, ya tenemos estudios hechos, bien hechos, y que te dicen que en algunas condiciones especiales estos pacientes pueden tener ya un tipo de tratamiento muy bueno, que de verdad las mejorías en estos pacientes son espectaculares con los medicamentos que actualmente disponemos. Entonces, eso es lo grande, porque ¿de qué me serviría que yo agudice mis diagnósticos cuando no tenga algo mejor que ofrecerles de lo que tenemos ahora? Entonces, esa es la importancia, y es devolverle al paciente a sus actividades laborales, a su vida familiar, ¿no? A su trabajo, como les dije, ¿no? Se reincorpora a sus actividades sociales. Entonces, todo esto permite cuando un paciente vuelve a su estado. Yo les cuento que uno de mis primeros pacientes, estoy hablando de hace 8 años por lo menos, que justo era una pareja muy joven de esposos, solos, recién todavía no tenían hijos, que habían conseguido un buen trabajo, el esposo justo había sido ascendido a supervisor, y que de un día a otro empezó a sentir estos síntomas, y eran tan intensos esta rigidez que les contaba y el dolor, que él no podía levantarse de la cama. Le tuvieron que dar permiso en el trabajo, su esposa se iba al trabajo, y él, para levantarse de su cama, me decía: doctor, para levantarme de mi cama me demoro 1 hora, doctor, 1 hora para lograr levantarme de mi cama.
Imagínense, es una persona que ese tiempo tenía 27 años, 28 años. Entonces era increíble la forma como él estaba impedido de hacer sus actividades. Y luego de esto entonces le hicimos su diagnóstico y menos mal estaba asegurado, tenía un seguro y le permitió usar terapia biológica, y con eso en 3 días, 4 días estaba caminando libre otra vez. Y había vuelto a los 4 días, 5 días, y había regresado a su trabajo y todo estuvo muy bien. Y fue bastante bien, volvió a todas sus actividades normales. Entonces eso es lo que nosotros buscamos, y nuestro objetivo con nuestros pacientes es eso: solucionarles su problema y devolverlos a su actividad de su vida cotidiana, de su trabajo, de su parte social. Entonces a eso tenemos que llegar, y por eso es que nos esforzamos mucho en detectar muy tempranamente este tipo de problemas. Bueno, para los que recién se conectan a nosotros, les habla el doctor Boris Garro, reumatólogo. Estamos en su programa de todos los jueves a partir de las 5, después de la doctora Romina, hablando de reumatología en Radio Exitosa en la frecuencia modulada 95.5. Les estaba hablando sobre cómo diagnosticar tempranamente lo que es el dolor de espalda inflamatorio, que eso corresponde a un tipo de enfermedad que se llama espondiloartritis axial, pero también a otro tipo de enfermedad ya más avanzada, que se llama espondilitis anquilosante. Entonces, yo les decía que este dolor de espalda inflamatorio tiene una característica. Este dolor, cuando está uno en reposo o está echadito o en descanso, duele más, hay más rigidez. En cambio, cuando uno hace actividad, se mueve, hace ejercicio, trata de hacer sus cosas, se suelta más, mejora más el dolor. Ese es el dolor inflamatorio. Estamos hablando de dolor de espalda, ¿no? Entonces, este dolor inflamatorio es el que hay que detectarlo tempranamente. Cuando tengan este tipo de dolor inflamatorio, es mejor que vayan con el reumatólogo. Por lo menos que lo evalúe bien, que lo examine bien, que haga una historia, y con eso definirá si es posible o no es posible esto. Por supuesto que hay otras causas. Las infecciones están por ahí, pero de eso ya nos vamos a encargar cuando vayan a ser evaluados por un reumatólogo. Entonces también les comentaba que la espondilitis anquilosante es un estado en el cual hay mucha rigidez de la columna, ¿no? Las partes blandas de los bordes de las vértebras se unen todas unas con otras. Se forma por eso como una caña de bambú, pero se pone rígido, o sea que no se puede uno ni doblar. Y cuando eso afecta al cuello, también evita de que uno pueda girar la cabeza. Uno para girar tiene que mover todo el cuerpo. También muchas veces les he contado de mis pacientes que tengo que ya tienen espondilitis anquilosante de muchos años, ¿no? En que tenía que ponerse una ampolla, aunque sea en el muslo, pero cuando se sentaba, sus ojos miraban, a lo máximo que miraban era la punta de su rodilla, porque no podía doblar más. Y entonces no podía ponerse, tenía que ir a que alguien le tenga que poner siempre su medicación, porque eran ampollas que se ponían en el muslo, en este caso. Esa rigidez es la que marca, la que produce que estos pacientes estén muy limitados en sus actividades. Imagínense que sea un chofer, alguien que conduce, o un conductor. ¿Cómo va a girar para voltear? Tiene que girar con todo el cuerpo. Entonces, estas cosas, ese es el límite. Y lo otro, como pone rígida la columna, hace que cuando uno respire no pueda expandir bien. O sea, el tórax no se expande, entonces es muy suavecito, muy ligero su respiración, porque no logra expandir bien, porque está muy rígido. Por eso a las personas que tienen estos diagnósticos se les sugiere
que hagan ejercicios muy fuertes, ejercicios para mejorar la caja torácica, la parte muscular, para que ayuden un poco a movilizar el tórax. Porque imagínense que estos pacientes le dé una neumonía, una bronquitis, entonces se congestiona más y para respirar va a ser más difícil. Entonces eso también complica. Por eso es muy importante encontrar diagnósticos muy tempranos. La verdad que hay muchos estudios hechos en donde incluso los medicamentos actuales no se sabe exactamente si van a evitar que se formen esta rigidez, pero lo que yo entiendo un poco es que todos esos estudios hechos antes han sido con espondilitis anquilosante. Hay muchos estudios que se están haciendo ya en los casos de estos de espondiloartritis axial, en donde vemos que seguramente tratándolos antes uno ve que se borra la inflamación y hay algunas condiciones en las cuales uno puede decir este va a ir mejor o este puede ir peor. Entonces hay muchos casos en que nosotros podemos revisar y ver estos pacientes, ¿no? Que en quienes uno puede tener alguna condición, unos factores de riesgo que nosotros decimos. Entonces es bueno, ni bien tengan estos síntomas, ser identificados y ser clasificados y ver qué otras complicaciones puede tener. Entonces es muy importante el diagnóstico, como les repito, temprano. ¿Cuáles? Los síntomas, ¿no? Esta historia que les he contado. Luego es algunos análisis. Y si es un caso temprano y yo quiero diagnosticarlo, una resonancia magnética. O en algunos casos hay una prueba de sangre que se llama HLA-B27, en donde uno puede ver también esto. Si esto es muy frecuente en otros lados, pero la verdad que en los pacientes latinoamericanos y estudios hechos en peruanos, se ve que es positivo solamente en un 30-31%, aun cuando tengan la enfermedad, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a seguir conversando. Luego de este pequeño corte, vamos a seguir conversando sobre el dolor de espalda inflamatorio, cómo se diagnostica tempranamente. Ya regresamos con Médicos en Acción en Exitosa. Amigos, soy Carlos Alberto Navarro y los invito para que estén de lunes a viernes a las 8 de la noche con Exitosa Deportes y también los sábados de 2 a 4 de la tarde con Exitosa Deportes. Exitosa te informa con la verdad. Soy Dilber Aguilar. Escucha Radio La Caribeña. ¡Sí suena! Exitosa te mantiene informado las 24 horas del día. Los acontecimientos más resaltantes del Perú y el mundo, analizados por el mejor staff de periodistas.